Bueno, el miércoles fue noticia, una noticia nacional que estuvo en las primeras planas. A partir de ahora, decía la noticia, los médicos argentinos podrán ejercer en el exterior de manera directa. Bueno, dicho así, campanas al vuelo, se celebra, porque han alcanzado estándares internacionales que la CONEAU vino a confirmar, etcétera, etcétera, todo lo que ya escuchamos del tema. Nosotros nos comunicamos con el Círculo Médico y nos dijeron, vamos a esperar un poquito para desmenuzar la noticia, para ver exactamente de qué se trata, y está con nosotros la presidenta del Círculo Médico de Villa María, que es Lilian Rodríguez. Bienvenida al estudio. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, gracias por darme la posibilidad de charlar sobre este tema que obviamente es un tema muy relevante, muy importante. La relevancia y la importancia es que la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ha obtenido, en verdad es la CONEAU la que obtiene de la Federación Mundial de Escuelas de Medicina la acreditación que todas aquellas universidades que CONEAU ha acreditado, todos los profesionales que salen de esas universidades tienen reconocimiento de su título en el exterior. En lo práctico, ¿qué significa eso? Yo, médica de la Universidad Nacional de Córdoba, que forma parte de una de las universidades reconocidas, acreditadas. Cuando nosotros decimos reconocidas o acreditadas, para decirlo de manera bastante vulgar quizás, o bastante liso, bastante llano para que se pueda interpretar, es como tener un sello de calidad, ¿sí? De calidad universitaria, de calidad académica. Al ser yo egresada de una universidad que tiene esta acreditación, mi título va a ser validado en el exterior. Ya no debo hacer la famosa reválida que todos debemos haber escuchado, de que cuando se trasladaban al exterior tenían que rendir 5 materias, 10 materias, 15 materias, 20 materias, lo que significaba mucho tiempo y bueno. Hasta poder ejercer propiamente. Exactamente. Ese paso, afortunadamente, con esta acreditación por parte de la Federación Mundial, se ha sorteado. Ahora bien, la parte importante. ¿Puedo yo, con esto, con que a mí se me reconoce el título, ir y sentarme en un país extranjero a ejercer mi profesión libremente? No. Es decir, ¿por qué no? Porque cada estado, cada ciudad, cada país inclusive, tiene regulaciones propias, ¿sí? Entonces uno debe de cumplir esas regulaciones. En algunos países es, por ejemplo, la acreditación importantísima del idioma. En pandemia, si yo mal no recuerdo, había una deficiencia de médicos sumamente importante en Europa y, por ejemplo, Alemania fue noticia porque Alemania emitió un comunicado donde se permitía el ingreso de médicos argentinos con la sola condición de que tuviesen un alemán fluido, lo cual es prácticamente más que lógico y natural, ¿no? Porque nuestra profesión es en función de pregunto, me responden, repregunto. Entonces, ese ítem, hacer un examen de idioma del país a donde yo me quiero instalar, eso no se ha sacado claramente. Y también hay algo que es muy importante. Yo debo cumplimentar con todos los requerimientos de cada estado solicita.
llevándolo a un ejemplo práctico. Yo soy médica, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, yo puedo ejercer en Villa María, en Río Cuarto, en Las Varillas, pero si yo me traslado a La Plata, si yo me traslado a Tucumán, si yo me traslado a Salta, debo velar de que en estas ciudades, en estas localidades, yo no esté infringiendo ninguna norma, ningún ítem que me inhabilite como médica. De la misma manera, colegas que de La Plata, que de Tucumán, que de Salta, vengan a trabajar como médicos a Córdoba, el primer paso es que se inscriban en el Consejo de Médicos, porque el Consejo de Médicos es la entidad deontológica que nos otorga la matrícula. ¿Y eso qué significa? Que yo estoy avalada, porque para que a mí me den la matrícula profesional, el famoso MP, la matrícula profesional se da una vez o toda vez de que se ha revisado la documentación, de que efectivamente yo soy médica, soy egresada, tengo toda la papelería, no tengo ninguna, no ha sido dada de baja mi matrícula en otra localidad, en otra provincia, por alguna cuestión legal, o dada de baja o suspendida. Entonces, todo eso, el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba es quien lo revisa y quien dice, sí, efectivamente, la doctora Rodríguez, que viene de La Plata, puede ejercer la medicina en Córdoba, Villa María, Río Cuarto. Caso contrario, yo hago ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, yo me voy más lejos, suponte. ¿Te gusta Pamplona? No, me gusta Pamplona porque está cerquita de San Sebastián, está el mar, y llego y me presento y dice, sí, aquí en Navarra necesitamos médicos, pero en el Valle del Roncal, en los Pirineos, en un pueblo que se llama Roncal, donde viven 500 personas, ahí sí necesitamos un médico. Son las reglas de juego de esa comunidad autónoma de ese Exacto. país. Entonces, por ahí no es soplar y hacer botellas, es un poquito más complejo todo. Es más complejo. Que es un gran esfuerzo que ha llevado prácticamente una década, ¿sí? No es algo que lo comenzaron hace 3 meses, hace prácticamente una década de que CONEAU viene trabajando con la acreditación primero de las universidades a nivel República Argentina, ¿no? Entonces, y elevando toda esa documentación que habla de la calidad formativa de nuestras universidades para que sea reconocida. Pero estamos sujetos a las regulaciones de cada comunidad. Si en Pamplona dice, sí, estoy desesperado porque vengan médicos, pero ellos tienen una suerte de registro de médicos y ese registro requiere que yo tenga el idioma, por ejemplo, que hable vasco, que me tenga que inscribir en un colegio, círculo, en una institución y que deba de pagar un canon, y lo debo hacer, no por el hecho de que ahora, a mí me reconocen mi título, sí, a mí me reconocen el título y yo inclusive no debo... son normas que tenés que cumplir en Argentina. En la propia Argentina, exactamente. Claro. Eso es un detalle muy importante porque a veces nosotros aquí, en esta vorágine, nos pasa que nos atiende un colega extranjero, o a mí me ocurre que pacientes míos me dicen, no, a mí me atendió un doctor que no es de este país, y uno se queda pensando, ¿estará habilitado para trabajar en la Argentina? Porque yo sé que es médico, yo sé que salió de una universidad de medicina, pero ¿está habilitado? El Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba lo habilitó.
Entonces, ese es un detalle muy importante que todos los ciudadanos... En Córdoba es prevalente tal enfermedad. ¿En su país se trata esta enfermedad prevalente de la misma manera que se trata? Exacto. No sé, cosas que se me ocurren. ¿Por qué tantos médicos, tantos profesionales de la medicina, de tantas profesiones, pero por qué tantos médicos se nos quieren ir, con lo que nos cuesta formarlos? Exactamente, bueno, ese es un debate y es una charla que nos debemos dar, es un análisis que la respuesta corta de esta charla sería: bueno, es claro y evidente que la salud en nuestro país, hace un año atrás, a mí se me hizo una nota, un colega de aquí de ustedes para la parte gráfica, y yo le manifesté en términos médicos: la salud está en terapia intensiva ya hace un tiempo largo y se le está acabando el oxígeno, como para que se entienda, ¿no? En una terapia intensiva hay respirador, oxígeno. Nosotros estamos atravesando una situación sumamente crítica hace mucho tiempo. ¿Crítica desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del reconocimiento económico, de la remuneración. Entonces, nosotros todos escuchamos que se permiten aumentos a las prepagas. El año pasado fue caótico. En un mes, de un mes para otro, se desreguló el pago o el cobro, mejor dicho, a prepagas. Entonces hubieron aumentos absolutamente desmedidos, aumentos que no se trasladó al arancel del colega. Entonces, pero nosotros debimos ser solidarios luego, cuando el propio Estado se dio cuenta de que, bueno, realmente se había abusado en algunos aspectos. Entonces se obligó a que se reintegraran esos aumentos y se nos pretendió bajar a nosotros el escaso aumento que nos habían dado. Bueno, y eso nos ha llevado a una batalla que todavía la tenemos. Entonces, eso es lo que hace que el colega joven, el colega que lleva o poco tiempo o recién egresado, ni hablar si se trata de un colega de una familia de médicos, en donde escucha que su mamá o que su papá rezonga, reniega con esta remuneración, entonces directamente busca otros horizontes. Y eso, como bien dices, es triste, porque nosotros tenemos una calidad formativa de excelencia. El médico argentino es requerido y es recibido con brazos abiertos en cualquier lugar del mundo, porque es reconocida la capacidad de trabajo. ¿Por qué? Porque nos vemos obligados a tener politrabajos, ¿sí? El médico argentino trabaja en el hospital, en una clínica, en un consultorio particular, y eso uno lo escucha y uno dice: ¿también ocurre en otros lugares? Difícilmente. Entonces, porque además son, tratan problemáticas difíciles muchas veces, y eso psicológicamente afecta. Nos afecta a veces a nosotros tratar con noticias que te duelen. Me imagino cuando está en tus manos la salud, no digo la vida, para no poner términos difíciles, pero la salud de una persona, el porvenir de una persona está en tus manos, y estás pendiente de eso. Te llevas el laburo a casa en la cabeza, no en una carpeta. Obviamente. Yo siempre digo, en el caso concreto mío, de mi especialidad, yo soy neuróloga, yo siempre le digo a los pacientes, bueno, cuando, por ejemplo, el requerimiento de las obras sociales en cuanto al administrativo hacia el médico cada vez es mayor. Debemos hacer miles de historias clínicas, de resumen, de justificativos, a veces necesarios,
cuando manejamos, por ejemplo, medicación de alto costo, pero también para hacer un estudio de alta complejidad. Entonces, nosotros decimos, mire, déjeme los deberes, yo los deberes me los llevo a casa, tipo niño del secundario, es decir, todo esta confección de resúmenes de historia clínica, de llenar planillas, de llenar escala, no lo podemos hacer durante el tiempo de nuestra consulta, porque, a ver, opto, o lo atiendo, lo escucho y lo reviso, o escribo. Entonces, yo me llevo a mi casa y como hago yo, o sea, lo personalizo en mí, pero seguramente la mayoría de los colegas hace lo mismo, ¿no? Nos llevamos a nuestra casa esa parte del trabajo que y nosotros sabemos que debemos hacerlo porque somos los médicos tratantes y por lo tanto somos los más interesados en que el paciente obtenga la medicación, obtenga el estudio que yo le estoy solicitando. Entonces, todo eso difícilmente por el andamiaje del manejo y del devenir de cómo está estructurado la medicina en el exterior, el médico lo deba hacer. Entonces, también eso es una de las explicaciones de por qué emigran tanto nuestros colegas, lamentablemente. ¿Y esa cantidad de colegas que emigran es más o menos proporcional a los médicos extranjeros que llegan a nuestro país? ¿O podemos llegar a quedarnos con menos? Bueno, ahí depende la biblioteca A, la biblioteca B, la biblioteca A, de aquellos que están sumamente preocupados, dicen que en corto plazo de tiempo quizás la Argentina se quede sin médicos egresados de nuestras universidades. Estamos recibiendo muchos colegas de otros países y que vale la salvedad. Estos colegas vienen de universidades que están también reconocidas y que tienen, digamos, una reciprocidad con CONEAU, ¿sí? No son colegas que vienen de forma aleatoria, a tontas y a locas, sino que son colegas de países reconocidos. Pero sí, es mucho más por allí sencillo para un colega venir y rendir una residencia y capacitarse, porque hay un dato que también no es menor. Capacitarse en el exterior es costoso. Hacer una residencia, la residencia médica es la formación. Nosotros nos recibimos de médicos, ¿no? Médicos, el título hasta el momento es médico cirujano. Yo quiero hacer una especialidad, me quiero especializar en una determinada área. Debo hacer una formación que es la residencia médica. Eso en nuestro país, a mí me pagan por trabajar en un lugar y por capacitarme. Cuando yo me voy fuera del país, soy yo la que debe pagar por hacer esa formación, llamada fellow, por ejemplo. Entonces, los colegas extranjeros vienen a nuestro país, hacen la residencia, la capacitación, la formación, la especialización y nosotros les pagamos. Lilian Rodríguez, presidenta del Círculo Médico, con ella estamos dialogando. Te hago una pregunta. Hace más o menos 10 años Villa María se transformó en un polo sanitario importante. Sí. Teníamos en todos los aspectos, ¿no? El resonador de Roentgen estaba a la altura del resonador del Conci Carpinella. Estábamos tomando gente que normalmente, por ejemplo, la Carlota es equidistante de Villa María y de Río Cuarto, pero había empezado a elegir Villa María. Esta situación de deterioro en la retribución a los médicos está yendo
en contra de ese polo sanitario en que se había transformado Villa María. ¿Notás en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, alguna deficiencia, alguna baja en la prestación? No. Afortunadamente Villa María sigue siendo un lugar de referencia para la zona. Nosotros siempre decimos de que entre Villa María y Villanueva seremos 100.000, uno más, uno menos habitantes, pero tenemos un área de influencia de 300 o 350.000 habitantes. La infraestructura de estudios de tercer nivel, de la aparatología que tenemos en Villa María, afortunadamente no se ha dejado de invertir en eso, afortunadamente. Y bueno, los médicos seguimos trabajando, claro está, y seguimos dando la batalla de la retribución, pero bueno, no bajamos los brazos de decir, bueno, no voy a pedir tal o cual estudio. La gente debe de tener la tranquilidad de que Villa María tiene aparatología y tiene profesionales muy prestigiosos, y bueno, quienes estamos en la faz privada, como es mi caso particular, recibimos pacientes de distintas localidades. El hospital también está muy bien equipado desde el punto de vista de un muy buen resonador, tomógrafo, ecografías, tiene equipamiento. Seguramente hay algunas cuestiones que todavía faltan, pero para la capacidad o para la necesidad de los habitantes, Villa María tiene, y me atrevería a decir que tenemos de más, porque hay estadísticas que dicen cada cuánto, que no lo digo yo afortunadamente, sino la Organización Mundial de la Salud, cada cuántos habitantes es necesario, por ejemplo, un resonador, y bueno, además está decir que en Villa María tenemos muchos resonadores, tenemos varios, por lo tanto, esto habla de que no ha caído la calidad de aparatología y de prestaciones en el medio de toda esta situación no del todo agradable, por lo menos para la práctica médica, ¿no? Lilian Rodríguez, muchísimas gracias, y en nombre de la comunidad me atrevo y de la familia básicamente, para no arrogarse de nada, el agradecimiento por el cuidado que tuvieron todos ustedes para con nosotros durante la pandemia. Bueno, muchísimas gracias. La pandemia fue una situación sumamente caótica en forma inicial, pero a todo ese caos que hubo, yo creo que todos debemos reconocer que los únicos que no estuvimos caóticos fuimos los médicos, porque algo que seguramente muy poca gente sabe, hubo muchísimos colegas que trabajaron a destajo y trabajaron de manera voluntaria sin ser parte del staff médico del Hospital Pasteur. Se ofrecieron como voluntarios y trabajaron a destajo allí durante la pandemia, porque otra de las cuestiones que también merece una charla y una discusión es: tenemos mucha aparatología, pero tenemos capital humano que maneje esa aparatología. Eso siempre estamos en deuda, ¿no? Siempre nos está faltando capital humano, nos está faltando personal, y eso rápidamente los médicos nos dimos cuenta en pandemia, y muchísimos colegas trabajaron de manera absolutamente voluntaria
en el hospital, que el Hospital Pasteur en la primera línea. Se transformó en el lugar de recepción inicial. Bueno, luego, por supuesto, las clínicas también comenzaron a recepcionar y bueno, fue un año sumamente arduo de trabajo y donde perdimos colegas, también se nos fueron colegas y fue muy duro ese año, pero creo que allí se vio la valía del médico argentino, del médico en general, ¿no? Lilian, muchísimas gracias. Por favor. La verdad, un placer y a disposición. La radio del diario, el diario del centro del país, a total disposición para lo que haya que comunicar a nuestra comunidad. Bueno, agradezco muchísimo esta invitación. Valía la pena, digamos, el hacer esta aclaración y vuelvo a lo que dije hace un minuto. Creo que nos debemos el debate o la charla, no necesariamente tiene que ser un debate, sino que tiene que ser una charla de todos los sectores como para desentrañar, desmarañar esto, por qué los colegas se nos quieren ir. Y además, mirá si hace falta otra charla, que no va a ser dentro de mucho, me parece. Dice Cristina, hablemos de dengue, no faltan vacunas. Dice Roberto, a una médica de villamariense le reconocieron el título en Italia, se ha ido a vivir hace un mes, le dijo a su familia que ya está todo instalada. Me dicen, voy a ver si les consigo el teléfono para que hablen con ella y le hagan una nota también. Dice Paula Navarro, qué placer escucharles, producción y compromiso, saludos a Flor Turelli. Ay, saludo, profe. Hace corazoncito con la mano y manda saludos. Así que nos seguiremos encontrando para seguir charlando. El tema de la salud nos importa y nos importa mucho, evidentemente, a todos los que hacemos el programa, los que escuchan el programa. Che, gracias por estar del otro lado, ¿no?